Galáctica, radio y televisión online. Otra forma de vivir tu vida en plenitud. WhatsApp 54911 218186 1363. Te acompañamos en cualquier punto del planeta Tierra donde estés. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a todos, a todas las damas y caballeros que comparten esta edición de Galáctica Internacional para disfrutar otro envío de consultorio previsional. La ayuda para nuestros mayores la encontrás siempre aquí en Galáctica Internacional, en este consultorio previsional con la participación del doctor Pablo Lieberman. Justamente el consultorio efectivo para que puedas jubilarte mucho mejor, para conocer toda la información, la data que necesitas gestionar para la tramitación de la jubilación. Asesorate adecuadamente, conocer la información real, precisa, para que no pierdas la oportunidad de tener una rentabilidad razonable como la que vos te mereces. ¿Cuál es la edad ideal para jubilarte? ¿Qué ocurre cuando te faltan aportes? ¿Cómo generar reajustes beneficiosos? ¿Por qué algunos cobran más y otros menos? Estas son algunas de las tantas inquietudes y preguntas que se hacen los mayores, la gente de la tercera edad, cuando llega justamente a la etapa de iniciar la tramitación jubilatoria. Justamente a raíz de esta inquietud de muchos de ustedes, generamos esto que es consultorio previsional con el doctor Pablo Lieberman en la edición internacional de Galáctica Radio y Televisión Iberoamérica en habla hispana. Cada semana una nueva opción con toda la información y la data adecuada para que vos conozcas la realidad en consultorio previsional. Bienvenidas a todas, amigas y amigos. Aquí estamos justamente dándole también la contraseña para establecer este diálogo con el doctor Pablo Lieberman. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte, Como siempre. Igual, muchas gracias. Aquí estamos en Consultorio Previsional, tu programa para orientar justamente a los oyentes y televidentes de Galáctica Internacional como lo hacemos cada semana, ¿no? Sí, la idea es brindar un servicio, información, transmitir información que va más allá muchas veces, ¿no? De si se está cobrando bien o no una jubilación, si la liquidación estuvo correctamente realizada o no, que por supuesto que es un poco el meollo, ¿no? El punto neurálgico de las jubilaciones, ¿no? Acceder a la jubilación, tener un haber inicial acorde, dentro de las posibilidades y por supuesto los mecanismos de reajuste que hay cuando una persona ya está cobrando la jubilación, más allá también de la obra social y demás. Pero hay cuestiones satelitales, sí, ¿no? Digo satelitales, no, en realidad la ley, la normativa de jubilación es vasta, sí. Hay muchas leyes, la ley 24241 es la principal, pero hay otro tipo de normas jurídicas. Ajá. Entonces, pero la idea es transmitir información al respecto. Lógico. Hoy tenemos un tema muy importante, ¿no? Que muchos oyentes también han planteado, que es la compatibilidad entre dar servicios y la jubilación real que necesitan gestionar y que obtienen justamente la gente de la tercera edad, ¿no? Los mayores que llegan a esa etapa justamente de empezar a pensar cómo van reorganizando su vida, cómo hacer la tramitación, cómo gestionar todas estas cosas que a veces resultan bastante complejas y muy complicadas, ¿no?
Sí, estas charlas que por supuesto tan gentilmente me dan la posibilidad de dar, en general es a partir de consultas y de casos reales que uno va teniendo, que después lo Sí, va de ujú, alguna manera generando algún tipo de casuística, claro. ¿sí? Es decir, justamente, es decir, el tema de la compatibilidad entre estar jubilado y prestar servicios obedece, entre otros debates de la seguridad social, al tema de la edad jubilatoria, por un lado, ¿no? Sí, porque, a ver, en una época, evidentemente, la jubilación estaba exclusivamente asociada a la idea de tercera edad del anciano, ¿no? De Claro. la persona que Ujú. ya no está en. Pero, bueno, es decir, las cuestiones han cambiado, una persona de 65 años tiene vitalidad, Totalmente, claro. Ujú. sigue trabajando, y siguen trabajando mucha gente porque así lo desea, porque ha sido su vocación, un profesional, un locutor, un periodista, así que sigue, se ha jubilado, pero sigue trabajando. Y hay otra gente que de repente, bueno, no es que le queda otra, pero le ayuda a engrosar ese haber previsional que sabemos que en líneas Claro, generales es muy bastante bajo, ¿no? bajo, Deplorable, más en esta exactamente, parte del planeta donde exactamente. realmente termina siendo una miseria que no le permite tener una digna calidad de vida, que eso es lo más preocupante de todo, Pablo, ¿no? Exactamente. Y eso, bueno, abre el interrogante de si la persona puede prestar servicios a pesar de haber accedido a la jubilación. Tal cual, claro. Mm. Y esto tiene que ver con todo un régimen de compatibilidades previsto en la ley 24241, que es la ley de jubilaciones. En este punto tiene diferencias la ley de jubilaciones con otro tipo digamos, de normativas provinciales en materia previsional. Pero vayamos a la ley 24241, que es un Ajá. poco la que marca el norte en todo esto. Muchas veces la gente me consulta y me dice, bueno, no sé si jubilarme porque pierdo la obra social, prefiero no jubilarme porque sigo de esta manera en tal obra social o con tal prepaga, etcétera. Digo, no, ¿por qué? Si es totalmente compatible, Ajá. es decir, el régimen jubilatorio parte de la regla general de la compatibilidad entre estar jubilado y prestar servicios, tanto en relación de dependencia como autónomo. Sí. Autónomo, Ujú. responsable inscripto, Claro. monotributista. Ujú. De hecho, en el monotributo hay un monotributo pasivo. ¿Qué significa esto? Hay un monotributo donde hay ciertas cuestiones que no se pagan, que se paga el componente tributario nada más. Ajá. Entonces, la ley 24241 parte de la regla general o parte del principio de que es compatible estar Sí. jubilado y prestar servicios, tanto en relación de dependencia como autónomo. Ujú. ¿Sí? Esto va a tener ciertas consecuencias sobre una empresa, ¿eh? Es decir, por ejemplo, qué tipo de aportes realizar, qué aportes no realizar, qué pasa con el PAMI, qué pasa con la obra social, se pierde, no se pierde, por un lado. Por supuesto que hay excepciones a esa regla. ¿Cuáles son las excepciones a esa regla? Bueno, si una persona presta servicios, por ejemplo, o se jubila bajo un régimen diferencial. ¿Qué significa? Un régimen donde se necesitan menos años de aporte para acceder a la jubilación. Caso de los Ujú. docentes, por Claro. ejemplo. Ujú. ¿Ahora esto qué significa? ¿Que el docente deja no puede seguir trabajando? No, de ninguna manera. Ujú. Ujú. Lo que no puede hacer el docente, por ejemplo, digo docente porque es el régimen típico, ¿no? Sí, sí. Uno de los regímenes Ajá. típicos especiales. Claro. Ujú. Esa persona, por ejemplo, suele continuar sus labores como monotributista, por ejemplo, ¿sí? Porque lo que no puede hacer es prestar servicios con relación al régimen que motivó ese régimen especial. Sí. Ujú. Lo mismo pasa, por ejemplo, para una persona que accede a un retiro por invalidez. Ajá. El retiro por invalidez es una prestación previsional, alguna mal llamada pensión, es una suerte de jubilación Sí. especial, Ujú. pero se lo llama retiro por invalidez, que por supuesto también es incompatible percibir el retiro por invalidez y estar prestando servicios porque justamente se retiró por invalidez, ¿no? En Ajá. definitiva. Salvo que también sea autónomo. Si no puede trabajar en relación de dependencia, pero sí como autónomo. ¿Sí? Estas son, digamos, las dos excepciones más importantes a esta regla general en cuanto a la compatibilidad. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, con una persona que se jubila? ¿Sí? Por ejemplo, dice, bueno, yo no me quería jubilar porque tenía miedo de perder la obra social. ¿Qué pasa con la empresa? Bueno, eso no hay ningún problema. Hay dos cuestiones a tratar ahí. A ver. A veces puede suceder que esa Sí. empresa le ofrezca continuar esa relación laboral o esa relación jurídica a través de un monotributo, que es Ajá. posible. Bueno, después veremos si eso cae o no dentro del régimen laboral, dentro Claro. de la ley de contrato de trabajo,
o incluso trabajar en relación de dependencia para esa empresa. Ajá. Si no significa Se le que... permite tener la continuidad, digamos, están las dos opciones concretamente. Exactamente. Ahora, Bien. claro, acá viene el tema, por ejemplo, de la obra, el temor de la, digamos, de la obra social. ¿Qué es lo que Sí. tiene que hacer la empresa si sigue trabajando en relación de dependencia? Miren, por empezar, hay ciertos aportes que no va a tener que hacer más. Por Ajá. ejemplo, a la obra social. Sí. ¿Sí? A la obra social no va a tener que hacer más aportes y contribuciones porque en definitiva esa persona en principio va a percibir un haber jubilatorio. Sí. ¿Sí? Que va a depender del jubilado si esos aportes ahora como jubilado van direccionados al PAMI o van direccionados a la obra social que tenía en Ajá. actividad. Claro. ¿Sí? Ujú. A veces las empresas cometen la confusión de seguir aportando a la obra social, a la obra social cuando no necesitaban seguir O aportando a sea esa que obra hay que social. aclarar esto, Pablo, no es obligación, digamos, de la empresa hacer justamente ese aporte. No, no No solamente es no es obligación, sino necesario, que no, no es no, no, necesario, no no lo tiene que corresponde. hacer. Mira vos. Ajá. No lo tiene, Ajá. exactamente, no Ujú. lo tiene que hacer Ujú. ese aporte. Porque en ¿Sí? definitiva, en el caso de que continúen, se pierde, no tiene sentido. Queda No, internamente dentro de la obra social y no le sirve para nada ni al jubilado ni tampoco al Estado. a ver, No le da muchas ningún veces ha beneficio. pasado, Ajá. con ciertas obras sociales que la Sí. persona sigue trabajando en relación de dependencia, Ajá. la empresa le hace el aporte, Sí. es decir, la ley Claro. 23660, que es la ley de obras sociales, establece todo un sistema de aportes y contribuciones. La empresa le sigue haciendo el aporte y la contribución y la Sí, obra sí. social sigue recibiendo ese aporte ¿Y y dónde va a parar ese contribución. importe que llega a la obra social? Queda ahí A, retenido por a la ellos. hora, va a parar a la obra social, pero Ajá. al cobrar un haber jubilatorio, si no hizo la opción de seguir en su obra social, esos aportes, aunque no se haya afiliado, va al PAMI. Y quizá esa Ajá. persona tiene muchos aportes que están yendo a una obra social que no quiere tenerla, Sí. y después, ¿qué es lo que sucede? Lo clásico. La obra social hace una suerte de peine fino, ¿no? Por ejemplo, si una persona que tiene más de 65 años dice, bueno, me voy a atender con un médico, me voy a atender con una determinada prestación, Claro. lo que le pide la obra social es verifique Ajá. dónde están yendo sus aportes. Y si los Sí. aportes están yendo, hay un sistema que se llama CODEM, ¿no? Que Sí, cuando sí. con el CUIL uno puede averiguar qué obra social tiene, Ajá. y como no le dieron la baja formal ante la AFIP, va a tener como dos obras sociales, lo cual es incompatible. Eso sí, no se pueden tener dos obras sociales. Entonces Ajá. va a tener por un lado en el CODEM, le va a figurar la obra social X y también le va a Sí. figurar el PAMI. Y la obra social le va a decir, como usted tiene doble afiliación, no lo vamos a seguir atendiendo, aunque los aportes los siga recibiendo. De hecho, buena parte de los amparos que he tenido con Ujú. relación a mantener la obra social tiene que ver con esta situación de que la empresa le hace el aporte, Sí. la obra social lo recibe, no tiene ningún problema, Pero se los pero queda. O sea, como que cajonea. O sea, no es como una estafa lo que están haciendo las obras sociales en este caso, porque evidentemente esto, ahí hay cosas, temas raros, ¿no? O sea, cómo no bueno, notifican al afiliado, cómo no hay una información adecuada como para sacarse justamente esa cuestión que genera también ciertas dudas y se ve como evidentemente un hecho de corrupción, porque de alguna manera siguen recibiendo ese valor, esa cifra y no le prestan ningún servicio no, al beneficiario. a ver, mientras lo atienda no hay problema. El problema es Claro, cuando hacen el peine fino ahí está, y el claro. argumento le dice, mire, nosotros no lo vamos a atender porque tiene doble afiliación y nadie puede tener doble afiliación en una obra social, lo cual es Ajá, cierto, lo cual claro. es una respuesta correcta a un punto de vista Ajá. formal. Lo que no es correcto, lo que tendría que hacer, en definitiva, en ese caso, la obra social, bueno, no lo va a hacer, es Es informar, ¿no? intimarlo, Claro, informarlo o intimarlo a que elija qué es lo sí. que quiere hacer con ¿Y esto, por ¿no? qué no lo Obviamente. hacen? O sea, acá hay evidentemente algún criterio de especulación o de ventajeo, ¿no? O sea, con este tipo de Bueno, cosas. Porque volvemos a lo de nadie lo siempre, hace que ni lo dice. a los jubilados, bueno, hay como que muchas instituciones no los quieren de alguna manera, vamos a Sí. hablar en castellano. Pero, por Ajá. ejemplo, esto pasa mucho con los monotributistas, ¿no? Claro, ahí está, ¿no? El Uno de los monotributo, grandes temas. el monotributista, ¿sí? Ujú. Hay varios tipos de monotributo. Los dos más importantes, Sí. mejor dicho, los más conocidos, es el Ujú. monotributo activo, Claro. ¿sí? El monotributo, por eso se llama régimen simplificado, porque Sí. en ese monotributo se pagan los tres componentes. El componente tributario, el componente previsional, ¿sí? O sea, la jubilación, y el Ujú. componente de obra social, Sí. ¿sí? Ahora, muchas personas, por ejemplo, taxistas, cuentapropistas, autónomos, el que se dice, bueno, yo me voy a jubilar, pero no doy de baja el monotributo.
O sea, a pesar de haber accedido a la jubilación, a pesar de estar cobrando una jubilación, va a ser mínima, por cierto, pero a pesar de seguir cobrando esa jubilación, no se dio de baja en el monotributo y por lo tanto paga lo mismo como si fuera un activo. Sigue Ajá. trabajando, no hay problema. Entonces, y acá es donde viene el problema muchas veces. Después de 1 año, 2 años, 3 años incluso, me están llegando casos de hace 3, 4 años de personas que Mira se vos. jubilaron, Ajá. y otra vez, ¿no? La Sí. obra social hace ese famoso peine fino, ¿no? Le dicen, bueno, acá tenemos muchos monotributistas mayores de 65 años, Ujú. verifiquen el CODEM, ¿no? Lo que Claro. llama el CODEM. El CODEM. Pa, Ujú. aparece, claro, aparece tanto el PAMI como la obra social a la cual están aportando, porque Sí, sí. recuerden que Ujú. el monotributista elige una obra social, Claro. ¿sí? Y le dan de baja. Pero la obra social ahí sigue recibiendo, ¿no? El aporte, pero igualmente le da de baja. Es decir, no es que le devuelve los aportes de ninguna manera, porque los aportes los está recibiendo la obra social, pero le da de baja y le corta las prestaciones, lo cual a veces eso también es una situación muy seria, primero, porque el jubilado, al momento de acceder a la jubilación, no sabía de esto. No sabía esto del monotributo activo, monotributo Claro, porque pasivo, no lo tampoco tenía se por le qué. informa ni el PAMI ni la obra social. Eso es un tema realmente bastante complejo, ¿no? Que deberían de alguna manera empezar a emprolijarlo, porque hay muchísima cantidad de casos que han padecido esta situación, Pablo, ¿no? Muchísimo. En el último Claro. mes hay una obra social bastante conocida que le dio de baja a muchos monotributistas, por Ajá. ejemplo. Pero el monotributista, el jubilado monotributista, Sí. tiene lo ya el monotributo pasivo, que es lo que va a pagar simplemente. Va a pagar el componente tributario, porque Ajá. eh, aportes previsionales ya no hace más porque ya está jubilado, Ujú. y obra social, en principio podría tener el PAMI o la que elija de acuerdo a la obra social que estaba en actividad. Sí. Entonces acá también se produce una situación bastante compleja y todo esto lleva al tema de la compatibilidad Ujú. entre prestar servicios y estar jubilados. Claro. De hecho, Ujú. estas obras sociales, cuando le dan de baja al monotributista jubilado, aunque siga teniendo el monotributo activo, muchas veces también convengamos que le está interrumpiendo prestaciones Lógico. médicas Ujú. se están interrumpiendo. O sea que Prestaciones. perjudican en este caso al afiliado de una manera vergonzosa y realmente que no correspondería, porque tendría que haber un control de parte del propio Estado de las obras sociales y de las empresas que brindan justamente los servicios de medicina prepaga para informarlo adecuadamente a esas personas que están en esta situación y no lo hacen, ¿no? Eso es otra jugada de la viveza argentina, ¿no? De la viveza argenta que realmente desprotegen a las personas de la tercera edad y no le dan ningún tipo de claridad en la información, ¿no? O sea, habiendo tantos canales como para hacerlo, llama poderosamente la atención que ni el ANSES, el PAMI en este caso, ni tampoco las obras sociales se ocupen adecuadamente de dar la orientación que tendrían que hacer, ¿no? Sí, esto ya en el 2009 lo había puesto digamos, de manifiesto el defensor del pueblo, ¿no? El Sí, defensor del pueblo ajá, en el año 2009 ya claro. había elaborado una suerte de informe, una ¿Y suerte qué de pasó con dictamen. eso? ¿Quedó como pasa en la Argentina? Siempre lo van dilatando, van cajoneando las cosas como para sacar provecho de la situación, ¿no? Sí, estableció unas recomendaciones, Ajá, ¿no? Porque si la Defensoría del Pueblo, que es un organismo muy importante, sí, que incluso tiene rango constitucional en los términos del artículo 86 de la Constitución, verificó, ¿no? ajá, Que esta problemática de la persona digamos, que la persona que accede a la jubilación, y sí, está todo este tema, ¿no? De la obra social, de seguir trabajando, de seguir claro. aportando, con qué, bueno, y evidentemente verificó o constató una absoluta falta de información o desinformación, o Ahí está, información en claro. muchos casos errónea, Sí, que la persona, por supuesto, en la etapa de transición entre actividad y pasividad, no tiene por qué saberlo. A mí me sorprende que muchas personas estén jubiladas hace 5 años, por ejemplo, y no ajá, se hayan dado de baja el monotributo justamente por temor sí, a perder la obra social, cuando en ajá. realidad, en definitiva, entre que tienen un haber bastante magro, ¿no? Porque convengamos que el monotributista que accede a la jubilación, en líneas generales, tiene un haber bastante magro. Así es, claro. También, Mm. al pagar, al estar en un monotributo activo, que es un monotributo importante, ¿no? Paga Porque cifras altísimas que a veces es paga imposible de cifras, hacerlo, ¿no? O sea, hemos podría, muchos casos exactamente, vistos podría en esta ahorrarse situación. un, Ujú. un dinero bastante, ahorrarse, ¿no? Sí, Para sí, aumentar, para, digamos,
para achicar El el gasto, haber ¿no? jubilado, Sí. siempre hay tiempo, ¿no? Pero por lo menos hace valer un poquito más esos aportes. Pero eso tiene que ver, insisto, con la falta de cultura de transmisión o de transmitir cuestiones previsionales, ¿no? Porque Ahí yo siempre está. digo, lo previsional va más allá de la jubilación en sí como, porque claro, el haber jubilatorio es tan magro que termina opacando muchas veces otros temas que también son importantes para el jubilado. Ajá. Por ejemplo, insisto, seguir trabajando, porque quiere seguir trabajando, porque le Seguro. disfruta trabajar, Sí. porque le despeja, lo despeja estar, bueno, qué sé yo, un profesional, vamos a suponer un médico, por ejemplo, dice, bueno, sigo, me jubilé, pero sigo atendiendo, Ujú. soy monotributista, en lugar de ser en relación de, le doy de baja Claro. a Ajá. ciertas cuestiones. Bueno, o sea, Hay miles de casos así, hay un Pablo, montón de mucha opciones cantidad que de la gente gente. no lo conoce Exacto. porque Ujú. porque insisto, no estuvo informada, no se le informó digamos, de los regímenes laborales que puede derivar después de la jubilación. Incluso muchas empresas a veces cometen el error de decir, bueno, ¿por qué el mero acceso a la jubilación tiene que extinguir el contrato? A ver, el contrato de trabajo se extingue por jubilación. ¿Sí? Ajá. Es decir, si ese jubilado va a seguir trabajando y tenía 10 años o 20 años en la empresa, no es que si el día de mañana se lo despide o se extingue el contrato de trabajo por otro motivo, la empresa le va a tener que pagar 30 años. No, de ninguna manera. Es como una nueva relación Ajá. laboral, de alguna manera. Claro. Entonces, pero cometen el error algunas empresas de, digamos, de derivar los aportes o de no dar de baja en la FIP y seguir derivando los Ujú. aportes a una obra social que no le sirven en Claro. definitiva. Que Ajá. tampoco, esto tiene que ver también un poco con el sector de recursos humanos que no conocen bien, no tienen por qué conocer bien, podrían Claro, conocerlo, sí, pero este tema no de... tienen la orientación no, adecuada justamente para estar al tanto de esta información, ¿no? Por eso está bueno esto exactamente. que vos estás planteando para que las compañías y no solamente los particulares conozcan estas cuestiones, porque realmente es dinero que se pierde y que queda dando vuelta ahí y se sabe que va a parar justamente a lugares donde no corresponden, ¿no? Si se especula Pero con estas cosas, Ab- ¿no? Absolutamente. A mí me ha pasado, por ejemplo, de personas que se han jubilado, por Ajá, ejemplo, en el 2017, 2018, siguen en esa empresa en relación de dependencia, sí, le siguen aportando a una obra social, no voy a hacer el nombre, pues es una obra sí, social y prepaga a la vez, ajá, y después cuando se extingue el contrato de trabajo por lo que sea, porque, bueno, hasta acá llegamos, la persona quiere recuperar esa obra social y vienen estos latiguillos de algunos claro, jueces ese, erróneos que dicen, pero usted se jubiló en el 2018, recién inicia el reclamo en el año 2022, 2021, pasó mucho tiempo, no sé, claro, a qué juez se le ocurre pensar pensar eso, sí. qué significa plazo razonable o qué Ujú. significa dejó pasar mucho Hay, tiempo hay cuando esa no, actitud, notás vos que hay esa actitud de algunos jueces que especulan también con esta absolutamente. cuestión, como respaldando a aquellos que no Eh, informan adecuadamente o a los organismos del Estado eh, o a las empresas de medicina privada, inclusive a las obras sociales que evidentemente se manejan de manera inadecuada, ¿no? O sea, eso también es un tema muy vergonzoso que el Estado debería empezar es, a tomar nota de estas cosas, ¿no? Han sí, pasado tantos años, ¿no? Y mire, los organismos que están evidentemente no están haciendo el trabajo adecuado que deberían hacer. hay algunos fallos que son escandalosos, Ajá. Por ¿sí? ejemplo, ¿has tenido Escandalosos. Por alguno o ejemplo, conoces algún tema sí, así sí, sí, que ha por llamado la supuesto. atención? Sí, por supuesto. Hay Ajá. uno que me llamó A poderosamente ver, la contanos. atención. Se trata de... Esto es un amparo que yo lo inicié en el año 2021, en junio de Ajá. 2021, julio de 2021. Sí. Eh, esta persona se contacta conmigo más o menos en mayo. Empezamos a hablar, bueno, yo tuve COVID en junio, así que también tuve un mes medio parado. ¿Y qué es lo que sucede? El detalle se lo voy a contar al final, ¿no? Esta Ajá. persona es afiliada a una obra social como monotributista Sí. y también con un pago adicional accede a lo que se denomina el plan superador. Hay muchas obras sociales que también actúan como empresa de medicina prepaga. Ajá. La cuestión es que monotributista siguió. Junio de 2021, este famoso peine fino le dice, le vamos a dar de bajo porque usted tiene PAMI. Claro. Se había jubilado en diciembre de 2019, 28 de diciembre de 2019. Pongo esta fecha pues importante Sí. para De que vean allí, lo que... Pablo, hay que aclarar esto. Automáticamente, cuando se conoce esto, la persona pierde la atención médica, ¿no? O No, sea,
No, en el tema de este caso particular, esta persona no le dio de baja el monotributo, Ajá, justamente por este tema de la obra social. ajá, Le hacen este peine fino en junio de sí, 2021, ujú, ¿sí? Y le dan de baja. ajá, Yo obtengo una medida cautelar por parte de un juez de primera instancia, muy buen juez, ajá, subrogante pero muy buen juez, y el caso se va a la Cámara. La Cámara revoca, la Cámara Federal, la Sala 2 revoca esta medida cautelar, sí, diciendo que entre diciembre, entre el 28 de diciembre de 2019 y junio de 2021 pasó más de un año y medio, una cosa así, sí, bueno, ajá, evidentemente dejó transcurrir. Pero hay un detalle que yo no lo conté, que lo cuento ahora, que yo por supuesto también lo expuse en el reclamo, sí, que esta persona es un médico que estuvo en el frente de batalla en el tema del COVID, o sea, claro, no tuvo claro. tiempo, no, a Momento ver, no tuvo, dificilísimo, ¿no? mientras mucho, Claro. Para exactamente, o hacer sea, gestiones y él también comprometido con la obligación de resolver los problemas de la gente, que en ese momento era tremendamente complicado. que por otro lado también hizo el reclamo cuando le dieron de baja, si, Sí, si la persona no tiene la menor, claro. pero a mí lo que sí más me pareció insólito es no tomar en cuenta que esta persona es un médico, por ejemplo, le ha pasado a docentes, por ejemplo, ¿no? Sí. Que yo estoy acá rezando un poco con qué me encontraré ¿no? de estos jueces, pero bueno, esto denota que muchas veces hay falta de criterio, ¿no? A la hora de resolver ciertas cuestiones, falta de, no sé, falta, yo diría, hasta de sensibilidad social, ¿no? Mm. Porque en definitiva, digamos, no tenía la menor idea esta persona Y sí. de esta situación. Mm. Pero bueno, todo un poco nos lleva un poco lo que hablamos Anteriormente, recién, ¿no? El más en tema estos de casos que información. atravesaron una situación de que eran personal esencial, ¿no? Que estaban obligados de alguna manera a estar trabajando más del tiempo que correspondía, con una posibilidad bastante complicada, ¿no? De contagiarse y de tener un montón de Pero por problemas. su, Y hemos tenido también, como lo hablamos, mira, casualmente hace un par de días atrás se conmemoró el Día del Enfermero y hablamos, ¿no? Con algunos de ellos y nos comentaban la situación crítica que atraviesan, ¿no? Un Estado que realmente les prometió resolver un montón de problemas y los enfermeros están ahí dando vuelta luego de haberle puesto el pecho y haber estado trabajando de una manera imposible de hacerlo y sin embargo arriesgando sus vidas. Tanto los médicos como los enfermeros, hombres y mujeres, estuvieron ahí poniéndole el hombro justamente para resolver un problema sanitario que en Argentina fue tremendamente gravísimo, ¿no? Descontrolado, mal manejado, vergonzosamente todo lo que gestionó el propio Ministerio de Salud Pública de la Argentina, un mamarracho a todo nivel y sin embargo los tipos estuvieron ahí presente, arriesgando sus vidas y con un montón de muertos que hemos tenido y la gente ahora como que se ha olvidado de eso, ¿no? y Viene acá ahí un poco la falta de memoria también de los argentinos, ¿no? no, por La supuesto, estupidez crónica que tenemos los ciudadanos de este país de no reconocer el trabajo y de ser respetuosos con ese compromiso lógico que debería existir y que no está, ¿no? sí, agrego también a los dos, agrego un montón, ¿no? De Bueno, otras personas áreas, que, docentes, docentes, claro, los que trabajaban en el sector, sí. en los supermercados, y un montón, Ujú. que La gente de los medios de lamentablemente, comunicación también que estaba ahí corriendo riesgo en lugares inapropiados, sin embargo, muchísimos de ellos estaban trabajando ahí firme, desarrollando su actividad profesional sin ningún tipo de resguardo, ¿no? O sea, todo no, ese por riesgo que se ha supuesto, corrido en un país desbordado, descontrolado, realmente sí, fue donde una los locura. funcionarios no hacen las cosas como corresponden, ¿no? No, por supuesto, a ver, a mí me llamó la atención esto de decir, digamos, por parte de ciertos jueces, no Ajá, digo todos, sí, ciertos jueces, lamentablemente son camaristas, que bueno, la mayoría de los camaristas son los que terminan teniendo la decisión final en líneas claro, generales, ajá, y que en medio de una pandemia, por ejemplo, adoptaron otro criterio, sí, ujú, digamos, llamativamente, que digamos, cambiaron ciertos criterios para dictar ciertas sentencias. sí, ujú, Qué sé yo, no sé a qué lo puedo atribuir, yo no sé, no sé, de manera sarcástica en algún momento lo llamé la doctrina de la pata de lana, de alguna manera, qué ¿no? Porque bárbaro. esto fue en medio de la pandemia, en medio que los Sí, abogados no podíamos ir a tribunales y ajá, bueno, llamativamente hubieron cambios abruptos digamos, en criterios que eran garantistas, pero garantistas en el buen sentido de la sí, palabra, ¿no? De decir, bueno, de proteger al débil, sí, pero proteger con el derecho, no darle la razón porque sí. ¿No? Yo siempre digo, mm, no se trata acá de si una persona
tiene un problema, le vamos a dar la razón porque Claro. de Era ninguna la manera. lógica, lo Era, razonable, era, lo era lo coherente, ¿no? razonable, Claro. exactamente. Pero bueno, Mm. pues lamentablemente hubieron ciertos cambios Sí, de pero hubo muchos viento. casos, ¿viste? También se dio no solamente en el tema jubilatorio, sino con el tema de la ley de alquileres, todo este abuso, este atropello que generaron justamente muchos juzgados por la inoperancia que tienen, perjudicando un montón de gente. Pasó con la cuestión de los jubilados, pasó con todo este tema en materia de salubridad y pasó también, fíjate, en una cosa tan simple y sencilla como era la cuestión de la ley de alquileres, que fue un verdadero mamarracho, donde también el Congreso de la República Argentina tiene una alta responsabilidad por haber hecho las cosas tan mal, ¿no? Cómo ha perjudicado al sector inmobiliario, cómo ha perjudicado justamente la salida de grandes alternativas de poder contar con un alquiler digno, perjudicando justamente a los propietarios porque, bueno, había como un aprovechamiento de parte también de las administraciones, de los consorcios de los edificios, que también se aprovecharon de esta situación, ¿no? Donde la gente no pagaba los alquileres, no podía pagar las expensas, y después recayó toda la culpabilidad en los propietarios, ocasionándole un daño tremendo, ¿no? Estos gobiernos que tiene la Argentina con un mamarracho generalizado, donde no se ordena y no se respeta justamente de una manera razonable la problemática que ellos mismos generan, ¿no? Es una cuestión realmente compleja, la actitud de gran parte de la justicia, Pablo, ¿no? Sí, yo no quiero hablar mal de los jueces en No, líneas no, pero que genéricas, hay pero muchos que son evidentemente muchos bastante jueces, yo, inoperantes, eso también hay que a ver, decirlo, ¿no? sí, Que no yo estoy, actúan de acuerdo a las circunstancias, ¿no? Porque van, digamos, perjudicando a un sector que no tiene nada que ver y que se encuentran en un cuello de botella o con un problema serio generado por una ley que genera el propio Ejecutivo Nacional, ¿no? sí, El gobierno de la Argentina dijo, bueno, no se puede demandar, no se puede echar a nadie, y los tipos, por ejemplo, los propietarios terminaron teniendo que hacerse cargo de pagar todos los servicios, pagar el tema de expensas, y realmente les generó un problema tremendo, sí. por eso el drama que hay, por ejemplo, también en el sector inmobiliario. Sí, el tema de la suspensión de, bueno, yo no me dedico mucho a civil, pero el tema de la suspensión de los desalojos es una decisión clásica, Mm. en general, ha sido una que no llegó a buen camino. Es cierto que la pandemia, bueno, fue una situación muy excepcional. Y algunos lo Se tomaron utilizaron para sacar algunos, provecho de la situación también, ¿no? exactamente, en Convengamos que algunos es casos así. realmente se da una La viveza situación. argentina siempre está ahí presente y el Estado, el gobierno, en vez de resolver esos problemas, se lava las manos, ¿no? Y la Sí, justicia después se encuentra también en un atolladero que no sabe para dónde correr, ¿no? Genera también un descontrol en ese sentido. sí, yo creo, bueno, en definitiva uno de los dramones, ¿no?, que tiene Argentina es el acceso a la justicia. Claro, En 2020 convengamos que fue una gran oportunidad para que Argentina tuviera un sistema judicial eficiente. No lo ajá, tiene, es decir, claro, no lo tiene. ¿Por qué? Porque, es decir, a ver, es esencial facilitar el acceso a la justicia, a los claro. procesos judiciales. Si bien ahora es todo informatizado, en Claro, pero vos principio. fíjate que a pesar de eso ahora hay tremendas demoras. Muchos colegas tuyos se quejan totalmente de la demora que hay y de la cuestión de no trabajar adecuadamente en muchos juzgados, no todos por supuesto, pero hay muchos que se han acostumbrado a eso, no se quejan porque dicen, bueno, es lo que la información que me llega a mí acá a la redacción de la dirección de noticias, ¿no? Qué bueno que por ahí le mandan informes a altas horas de la madrugada, pero escúchame, eso queda todo informatizado, debería ser mucho más ágil la justicia de la Argentina. Se ha complicado mucho más que antes cuando era justamente el trato personal, ¿no? Por eso hay cosas que no se terminan de entender en la Argentina. O tal vez el tema de la pandemia acostumbró a muchos de no trabajar adecuadamente, ¿no? O hacer la plancha o la vagancia habitual que tiene esta Argentina compleja de estos tiempos, ¿no? Sí, a ver, con relación al tema de la justicia, el acceso a la justicia también involucra a los jubilados. Hay una cuestión que es esencial, que es elemental, y es el diálogo entre los colegios, que siempre lo Claro, digo, entre los colegios profesionales y el Poder Judicial, porque también hay una cuestión que es cierta. Un sí, abogado, un abogado no puede, como ahora todo es informático, sí, enviar para un planteo un escrito de 30 hojas. claro, Eso también es claro. una falta de respeto, Y ¿no? sí. Por parte. O sea, lo que yo entiendo es que el Colegio Público de Abogados, lamentablemente, tampoco estuvo a la altura de las circunstancias porque no propuso Ahí modificaciones está, claro.
acordes, por ejemplo, el tema de los escritos, el tema de la representación, el tema de cómo, digamos, de cómo establecer estándares, ¿no? Digo estándares, es decir, nortes, guías, ¿no? Es decir, a ver, si hay Tal cual, escrito que hay que claro. hacer en 30 hojas, se harán en 30 hojas. Exacto. Pero, por ejemplo, un amparo, vamos a poner un amparo oncológico, donde, bueno, no le dan un medicamento oncológico a la persona, lo indicó el médico, lo prescribió, Sí. y más de 5 hojas no puede eso. Ahora, si uno le quiere meter 40 hojas, por supuesto que va, va a predisponer muy mal al juzgado, Y y además seguro, también va a claro. perjudicar al resto, Mm. porque en definitiva, cuanto más tenga que leer un- una persona, eh, seguramente más le va a ser difícil y probablemente hayan aspectos que no lo lea y que sean importantes. Por eso también es muy importante, digo, eso es fundamental que acá hayan diálogos institucionales. Es decir, habrán visto, soy bastante crítico del Colegio de Abogados, ¿no? Ujú. Lamentablemente, Claro. digamos, a ver, no es que estoy faltando el respeto ni mucho Ajá. menos, pero evidentemente las energías digamos, del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal debería estar Puesto en ahí, ¿no? En esas, puesto en esos problemas puntuales que hay, exactamente ¿no? Sí. en proyectar y hacer y mostrarle a la Claro. sociedad. No politizar ¿Eh? tanto la cosa, ¿no? Porque siempre acá en la Argentina terminamos en la misma situación, politizando los temas coyunturales en vez de ir al fondo de la cuestión y resolver esas cosas puntuales, ¿no? Eso Exactamente. Y, llama poderosamente la atención, Pablo, que hay muchos profesionales de larga trayectoria que siguen insistiendo con estas mismas fórmulas erróneas, ¿no? O sea, justamente hablando de este tema, de la politización que hay en muchos organismos, ¿no? Cómo se ha bastardeado esto vergonzosamente, ¿no? pero hay una cuestión, ¿no? A ver, las cosas no son supuestamente difíciles Claro. de resolver. Por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia debería, por ejemplo, establecer un enlace, ¿sí? Bueno, una hoja de ruta, digamos, como una suerte de orden del día, así, bueno, vamos resolviendo estas cuestiones, vamos a Seguro. tomar, es decir, un poco como la Revolución Francesa, Y ¿no? sí. Que iban con las críticas, ¿no? Había como una suerte de cuaderno donde uno decía, bueno, propuesta, pero bueno, se ordenaban y se hacía una hoja de ruta. Pero también la Corte Suprema de Justicia, si bien es cierto que está siendo, uno podría decir que está siendo víctima de un embate Y por parte del evidentemente Poder, también, pero claro. convengamos que la Corte Suprema de Justicia también es un órgano del Poder Judicial que es la cabeza del Poder Judicial y tiene que también fomentar este tema de avances en la gestión judicial, ¿no? Y eso va a ayudar a la gente, va a ayudar al jubilado Totalmente, que accede, claro. va a ayudar al jubilado que accede a un reclamo por Sí, porque no reajuste, se puede al seguir de en los. esta situación de perjudicarlo permanentemente, ¿no? Donde justamente la justicia tendría que dar una respuesta clara, genera muchas dudas, ¿no? Y más con gente realmente que ya ha hecho los aportes, que muchos han estado trabajando. No hablemos de la vagancia que se da por el otro lado, estas jubilaciones de privilegio que dan, que han regalado los gobiernos vergonzosos populistas que ha tenido la Argentina, manipulando y perjudicando al resto de los trabajadores que han aportado con su laburo y que realmente terminan siendo lo más perjudicados. O sea, estos desfasajes que tiene la Argentina, que ya son bastante imbancables, ¿no? Terminan generando mucha desazón, mucha bronca y calentura, hablemos en criollo, de la gente, porque se da cuenta de que meten a todos en la misma bolsa, ¿no? Estas cuestiones de que realmente ya es tiempo y hora de que realmente se empiecen a resolver con claridad, que no se especule de la manera vergonzosa que lo hacen en los últimos tiempos tanto un sector de la justicia como parte de los gobernantes servilleteros que presionan No, por supuesto. justamente a muchos jueces y les permiten que hagan estos desaciertos que son realmente vergonzosos, ¿no? No, por supuesto. A ver, en la medida que el Poder Judicial no funcione o tenga estos déficits, eh, este es muy fácil. Es decir, cuando no funciona el Poder Judicial o cuando la gente o el ciudadano que va a la justicia siente que no le funciona el Poder Judicial, no es que considera que le está fallando un tercio del Estado, le considera que le está fallando todo el Estado, porque Ahí está. justamente Claro. el Poder Judicial es el único lugar donde una persona puede reclamar sobre sus derechos que se le están violentando. Insisto, si tiene esta sensación la persona de que el lugar donde se le tienen que defender los derechos no se lo están defendiendo, o es una gestión deficiente,
bueno, por supuesto las personas terminan Y sí. Mira, yo estuve hablando en las últimas horas con varios jueces y varios abogados especializados en determinados temas y todos coinciden en lo mismo, ¿no? Como que hay cierta vagancia, cierto acostumbramiento se ha dado en los últimos tiempos a derivar los expedientes y muchos jueces no tienen idea, firman, ponen el gancho y no saben lo que están firmando. Ese es un tema muy preocupante en la Argentina también porque realmente deberían inmiscuirse y ver los expedientes. Uno entiende de que justamente hacen falta implementar más cantidad de juzgados, poner personal adecuado, pero se despilfarra tanto dinero en tantas pavadas y llama poderosamente la atención que bueno que no contraten gente para que realmente vaya cubriendo esa gran cantidad de faltante de puestos de trabajo que hay en el área de la justicia como en otros tantos de la Argentina y se tiran fortuna millones y millones de pesos mensualmente en tonterías y en estupideces, ¿no? Es un tema también que creo que van a tener que empezar a prolijar porque la gente ya tiene un cansancio muy pero muy grande, ¿no? Y cómo también se ha deteriorado la imagen de determinados organismos del Estado, ¿no? Sí, yo entiendo que igualmente el Poder Judicial dentro de todo es el que más o menos un poco de mejor imagen ha tenido. Uh-huh. Pero a ver, acá es muy importante hacer reformas procesales realmente puntuales, profundas, sin salir del cauce, ¿no? De la lógica procesal que hay en la actualidad, pero por ejemplo, oralizar los procesos, una cuestión, por ejemplo, hoy, siglo XXI, es increíble que ciertos procesos civiles no tengan cierto grado de oralidad, por ejemplo, ¿no? O que, y de hecho yo soy una persona que suele pedir audiencias. Mira lo que me ha pasado, ¿no? Mira lo que me ha pasado. Yo suelo pedir audiencias en ciertos juzgados y en algunos juzgados todavía me dicen que como estamos con las restricciones del COVID, no podemos, bueno, pero qué sé yo. Hay cosas que COVID, no digo que haya cesado el COVID, pero no es lo mismo que que el 20 de marzo de 2020. Por eso te digo, ponen muchas excusas, muchos palos en la rueda, trabas, y los que deberían estar trabajando, demostrando realmente y dando un ejemplo, en muchos casos no lo están haciendo, ¿no? O sea, eso es lo raro que tiene justamente esta Argenlandia compleja que vivimos en los últimos tiempos. Yo en este espacio lo que puedo hacer es un llamamiento al Colegio de Abogados a que presente proyectos, a que realmente explicite a la ciudadanía incluso, no solamente los abogados que estamos, matriculados, que eventualmente votamos o no a una determinada gestión, pero también hacia la ciudadanía, que muestre, digamos, hojas de ruta, proyectos que esté realizando, ¿no? Que también de alguna manera la gente confíe en el profesional del derecho que va a tratar de hacer lo mejor posible. Entonces, en la medida que falten esos elementos, vamos a seguir teniendo estos problemitas que hay, ¿no? Estas taras, estas deficiencias que que hacen inviable totalmente este sistema, ¿no? Claro, servicios ineficientes, justamente aportes jubilatorios que no llegan a los organismos respectivos y entonces la gente recibe un magro importe mensual que no le sirve para nada y el deterioro cada vez es mayor de los jubilados y de los mayores cuando tendrían que tener una digna calidad de vida. O sea, esto ya cualquiera lo sabe, lo conoce, entonces por eso llama poderosamente la atención cómo juega, ¿no?, la dirigencia política y también las instituciones, las obras sociales, las prepagas que especulan vergonzosamente luego de que la gente ha aportado durante años, ¿no? Ha pagado una cuota en una prepaga privada y después los tipos se lavan las manos, ¿no? El Estado ahí tiene una ausencia fundamental y llama poderosamente la atención, la ineficiencia y la inoperatividad, hay que decirlo entre comillas, ¿no?, la inoperatividad que tienen los organismos de control, el propio PAMI, el ANSES, todo este manejo perverso que tiene donde se roba ese dinero para utilizarlo para los chanchullos y los negociados políticos populistas vergonzosos que tienen los gobiernos en los últimos años, ¿no? Debería tener esto urgentemente una forma de prolijarlo y de transparentar esa información que se le oculta, ¿no? De una manera engañosa, se le miente a la gente hace años, hace décadas, robándose todo lo que puede, ¿no? Pasan dirigentes o funcionarios que terminan siendo multimillonarios y la guita para justamente aportarle a los jubilados para que tengan una digna calidad de vida. Lo reitero esto porque es fundamental esto que estamos diciendo, no llega, la miseria que le dan a los jubilados
es vergonzoso y los funcionarios terminan multimillonarios, ¿no? En este organismo relacionado con la cuestión de la jubilación, en los organismos de los servicios de seguridad, en materia de educación, en todos los lugares pasa lo mismo, hay una contaminación vergonzosa y muy llamativa, ¿no? Sí, es tremendo. Yo en los ámbitos que conozco, puedo dar algún tipo de opinión al respecto. Sí, Seguro. a ver, en la medida que en la medida que estas cajas no estén bien controladas, por supuesto Claro. va a pasar eso. Pero Meten la mano claro, de todos lados, ¿viste? Y no llega justamente a donde tiene que llegar. pero convengamos también que una persona que yo trabajo fundamentalmente con personas de más de 65 años. Cuando una Claro. persona llega a los 65 años, sus aspiraciones son, a ver, son muy Básicas, elementales, concretas, claro, muy básicas, concretas, sí, elementales, sí. poder tener una cierta seguridad Pero tiene con que el estar tema de renegando la. y paseando por todos los pasillos de una manera vergonzosa. O sea, no tienen dignidad estos tipos, no piensan en sus padres, en ellos mismos, que todos llegamos a esa situación. En algún momento de la vida uno llega a esa situación. Ahora, uno no entiende cómo son tan impresentables que siguen haciendo los mismos de manejo permanentemente, porque ya como lo decíamos recién, esto no es de ahora, viene de años, de décadas, ¿no? Que siguen y dele, y dele, y dele. Bueno, bueno, por eso es lo que voy, ¿no? Reflexionar en esto. Si yo hace 20 años estoy haciendo más o menos las mismas demandas, Claro, ¿no? Los mismos reclamos, hace 20 años, 21 años más o menos que me dedico a esto, sí, eh, y evidentemente tengo las mismas respuestas, algo está fallando incluso en la justicia. totalmente, Y no claro. quiero que no es culpa de. A ver, yo defiendo a las personas que trabajan en tribunales, a la mayoría de los jueces, Por pero sé que supuesto, la mayoría pero son honestos, pero claro, evidentemente el sistema lo puede. ahí está la cosa. El sistema se lo termina, Sí, digamos, sí. fagocitando, Mm. y bueno, aparece algo, siempre aparece, bueno, algún heroico, ¿no? Menos Alguien mal, que tiene un poco más de. menos mal que tengamos esa esperanza todavía, ¿no? A ver, por ejemplo, a mí, hay un juez, por ejemplo, juez, puedo hablar acá, Civil y Comercial Federal 3, por ejemplo, Sí, ajá. que honra, por ejemplo, lo que es un amparo, ¿no? Es Qué decir, bueno. en 3, 4 Mm, meses, o sea, mm. pero ¿qué Y es lo bueno, que pasa? Son a situaciones. esos funcionarios hay que felicitarlos, por eso hay que mencionarlos. Así como mencionamos los tipos que hacen un desastre, en este caso el Tribunal Civil 3, como decís vos, que realmente actúa Tres, sí, adecuadamente y que mueve los expedientes como como corresponde y toma corresponde, claro. resoluciones adecuadas, esa gente hay que felicitarles, agradecerles que realmente estén cumpliendo la función para lo cual están cobrando un sueldo y han sido elegidos para eso, ¿no? Para brindar justicia a la gente, ni más ni Pero, menos, ¿viste? claro, pero por eso, digamos, a veces, evidentemente, si uno está teniendo uno está planteando Ajá, las mismas discusiones de hace 20 años, claro. evidentemente hay algo, insisto, que yo creo que a los jueces como a los abogados, el sistema lo termina fagocitando. Ajá. Entonces, frente a eso, bueno, por eso digo, yo lo que exijo, ¿no? De alguna manera de las instituciones y más importantes son propuestas, porque Lógico. no todo va a surgir del poder político propiamente dicho, del Ajá. Congreso, llámese Congreso, del Poder Ejecutivo, bueno, olvidemos, ¿no? Porque evidentemente hay otro, a ver, si uno observa que se está discutiendo de aumentar la Corte Suprema de Justicia de 5 a 25, evidentemente los problemas de la justicia, los problemas judiciales pasan por otro lado. Claro. Los problemas judiciales de las personas pasan por un carril totalmente distinto. Distinto, Por eso claro. soy tan exigente con instituciones como el Colegio Público de Abogados, porque es donde todos estamos matriculados de manera obligatoria. Hay otras instituciones también, por el Colegio de la Ciudad de Buenos Aires, el Colegio de Seguro. Abogados, pero es otro target de alguna manera. Ujú, ujú. Por eso es importante que las instituciones, ¿no? que se les da ciertos roles, bueno, también por lo menos puedan mostrar o gestionar o proyectar reformas que son imprescindibles para la calidad de vida del día a día de las personas. Seguro. ¿Sí? Entonces hay que aclarar esto, Pablo, para redondear un poquito esta charla muy interesante porque tocamos varios puntos, no solamente lo que concierne al manejo o desmanejo, también se podría decir, de las obras sociales con el tema de informar adecuadamente a aquellos que inician la tramitación para jubilarse y a los que están ya justamente cubriendo o percibiendo justamente una jubilación determinada, que se asesoren adecuadamente, porque si no, evidentemente la gente está desorientada y a veces se está perdiendo oportunidades de percibir un mejor, digamos, pago en la jubilación y terminar gestionando una tramitación que sea conveniente para ellos, ¿no?
Pero por supuesto, porque las personas, por ejemplo, no sé, hay gente, insisto, que no se jubila por miedo a perder la obra social. Y Claro. digo, ¿por qué te vas a perder Sí. una jubilación por el temor a perder la obra social si justamente la ley dice otra cosa? Pues digo, Ujú. lo importante, y Y sí. agradeciendo este espacio, la información, transmitir la información previsional que va más allá del haber jubilatorio, que bueno, por supuesto es determinante, ¿no? Seguro. Pero Ujú. no es lo único. Ujú. ¿Mm? Por eso estamos con este envío, con este consultorio previsional, Pablo, cada semana para ir orientando a la gente para que no sea embaucada y que no caiga justamente en estas situaciones que después no tienen manera de recomponerlo, ¿no? Lo Muy interesante es difícil, claro. eso, darle la información adecuada, orientarlos para que, bueno, sepan realmente cómo manejarse y cómo gestionar justamente estas tramitaciones que lamentablemente son bastante complejas en la Argentina, ¿no? Exactamente, exactamente. Por eso, bueno, aprovecho este espacio y bueno, y que sirva, que sea de utilidad esta información. Bien, bueno, nos Bueno, estamos viendo. Igualmente le comentamos a los oyentes y televidentes que para cualquier inquietud muchas o gracias. consulta la gente puede contactarnos a través del celular o WhatsApp, Pablo, el 11 21 86 1363. Ustedes lo vieron ahí que está saliendo en pantalla. Cualquier inquietud que tengan, cualquier necesidad de orientación, si necesitan hacer alguna gestión o alguna tramitación para estar asesorados adecuadamente, el doctor Pablo Lieberman les va a responder y les va a dar justamente la información adecuada. O sea, reiteramos, ahí tienen en pantalla, pueden contactarnos a través del correo electrónico galacticaradiotv@gmail.com. Ahí tienen también los teléfonos de línea 6380 2151. Si llaman de algún lugar del interior le tienen que anexar el 11 o internacionalmente 54911 6380 2151 o a través del WhatsApp 11 21 86 1363. Así que bueno, Pablo, ahí estamos como para darle toda la orientación a aquellas personas que necesitan tener la información adecuada para transitar justamente este proceso de tramitación y de poder recibir justamente una jubilación adecuada, ¿no? Muchas gracias, ¿eh? Hasta la próxima, Nos ¿eh? estamos viendo, gracias. Con ustedes aquí el doctor Pablo Lieberman, acercándole toda la información para poder generar justamente una jubilación adecuada y razonable como cada uno de ustedes se merece. Nos estamos viendo la próxima semana con otro envío, como siempre, de consultorio previsional con el doctor Pablo Lieberman para orientarlos adecuadamente. Gracias. Galáctica, lo que vos esperabas para acompañar tu vida.